Esta es la parte 2 de cómo graficar ecuaciones al plotar puntos en el plano coordinado. Los últimos dos ejemplos hemos injertado dos ecuaciones lineales, y ahora me gustaría mirar una pareja de ejemplos que no son lineales. Bien, entonces nos fuimos mirando este ejemplo, ejemplo 1 y ejemplo 2. Me gustaría echar un vistazo a cómo graficar y igual a x cuadrado, 1, otra vez, plotando puntos. La técnica va a ser la misma. Vamos a sustituir los valores x de esta ecuación y encontrar el valor y correspondiente. Podemos seleccionar cualquier valor x que nos gustaría, pero tenemos que plotarlos en el plano coordinado, así que va a ir adelante y escoger -2, -1, 0, 1, 2. Ok. Así que echemos un vistazo al primero valor de x que elegimos. Elegimos -2. Vamos a sustituirlo por x. Tenemos -2 cuadrados, 1. -2 cuadrados es 4, 1 nos dará 3. Bien, echemos un vistazo a esto en una calculadora gráfica solo por un momento. Cuando está puntuando un número negativo, debe ser un poco cuidadoso. Tenemos que incluir el -2 hexaneutones, un conjunto de paréntesis. Evaluar -2 cuadrados correctamente. Así que un tiempo negativo, un negativo es positivo. Aviso como si dejo la paréntesis, el calculador cuenta esencialmente el +2. Luego toma el opuesto, o lo hace negativo. Así queremos -2 cuadrados, más 4. Tenga cuidado de esto cuando utilice la calculadora de gráficos. Ok, volver a nuestro problema. Ahora, vamos al cuadrado -1 y resumen 1. Del curso, vas a obtener 0. Y solo para ahorrar un poco de tiempo aquí, cuando x es 0, y es -1. Cuando x es 1, y es 0. Cuando x es 2, otra vez, y es 3. Bien, entonces tenemos 5 juegos de pares ordenados. No los escribiré esta vez. Voy a seguir adelante y trazarlos en Obviamente, esta no es una ecuación lineal. Realmente es un grado de dos ecuaciones y resultó en una forma llamada parábola, que es tipo de una forma U. Un ejemplo más. Vamos al gráfico x igual y cuadrado. Ahora, esta ecuación es un poco más diferente que el resto de ellos porque la variable se está cuadrando. X igual y cuadrado. En este caso, sería más fácil que nosotros elijamos valores de y cuadrados, y luego obtener x un poco de cambio de la rutina. Ahora podemos seleccionar x valores, pero sería mucho más difícil encontrar los valores y correspondientes. Ok, esencialmente, para encontrar el valor de x, tenemos que cuadrar, así que si cuadrado -2, tengo 4, y tanto. De nuevo, puedes escribir estos pares ordenados, pero tenemos una obtención de la idea del último video. Vamos adelante y plantee estos puntos, el origen, y otra vez, no es una ecuación lineal. Y puedes verlo casi como una parábola girada a su lado. Bueno. Espero que te ayude a revisar cómo graficar ecuaciones al plotar puntos. Recuerda, cada punto representa una solución para la ecuación. Y todas estas ecuaciones que hemos hecho, hay un número infinito de soluciones. Solo recogemos suficientemente para que pueda hacer un gran gráfico de la ecuación. Te dejaré con un pensamiento y espero que lo ayude a entender cómo graficar ecuaciones al plotar puntos.